El vacío de poder generado tras el asesinato de Julio César convierte a Roma en un extraordinario hervidero de ambiciones. En ese momento, dos figuras emergen para librar una batalla no solo por el poder, sino por el destino de toda una civilización. A un lado, Octavio, el inesperado heredero de Julio César, un joven de apenas 19 años pero con una mente tan aguda como la espada de un gladiador y un inquebrantable deseo de restaurar el orden y la gloria de Roma bajo su mando. Al otro lado, Marco Antonio, el león de Roma, general y aliado de César, cuyo carisma y valentía en batalla lo convierten en un líder nato entre los hombres. Su lealtad a César es incuestionable, pero sus aspiraciones se extienden más allá de la mera venganza. Unidos inicialmente por la venganza contra los asesinos de César, su alianza se convirtió pronto en un juego de ajedrez político con Roma como tablero y el imperio como premio final. Pero ¿qué sucede cuando la ambición choca con la lealtad? Cuando el amor por una mujer poderosa y enigmática entra en juego, cuando el precio a la gloria implica que solo pueda quedar uno. Hoy, en Mitos y Mentes, Octavio contra Marco Antonio, la batalla que cambió el curso de la historia. Acto 1. Ascenso al poder. Los senadores que perpetraron y ejecutaron el asesinato de Julio César pensaron que acabando con él salvarían a la República de un dictador que a su juicio había acumulado demasiado poder para un solo hombre. No pudieron estar más equivocados. Ignoraron el fervor del pueblo hacia César. El golpe que pretendía restaurar la vieja Roma en realidad preparó el escenario para su mayor transformación. En medio del caos, Marco Antonio, brazo derecho de César, era el favorito para tomar las riendas. General de renombre, su figura representaba la sucesión natural, la del heredero de facto de su legado. Pero en su caprichosa sabiduría, César tenía otros planes. Su testamento reveló una sorpresa que haría temblar los cimientos de la ciudad eterna. Octavio, un joven lejano en la línea de sucesión, aparece como su heredero. La noticia deja a Roma en un aturdimiento colectivo. ¿Por qué César habría confiado su legado a un adolescente desconocido para el público, sin experiencia política e incluso físicamente débil? Hay preguntas en la historia para las que nunca vamos a tener respuestas, aunque hipótesis hay de todo tipo. Quizá la explicación más creíble es la que nos dice que a Julio César le decepcionó la forma tiránica y sanguinaria de ejercer el poder de Marco Antonio, a quien había dejado el gobierno de Roma durante varias ocasiones en su ausencia. Eso motivó un cierto distanciamiento entre ellos y en estas circunstancias prefirió nombrar heredero a su sobrino nieto, con quien tenía lazos de sangre, antes que a quien, por mucho que valorase como general, lo había decepcionado como gobernante. ¿Acertó César? Mejor no hagamos spoiler porque la historia tiene su miga. A pesar de sus diferencias y la rivalidad que los incitaba a la confrontación, ambos entendían que la fragmentación solo beneficiaría a sus enemigos comunes, los asesinos de César. Era un momento que requería de unidad y no solo por el deseo de venganza, sino por la necesidad de supervivencia. Así, se convirtieron en aliados en la lucha por el control de la Roma que César había dejado atrás. Con el objetivo de afianzar su posición, conforman el llamado Segundo Triunvirato junto a Lépido, un poderoso general y político. Los tres líderes compartían un objetivo común: vengar la muerte de César y dividir el poder de Roma entre ellos. Juntos, derrotarán a los asesinos de César en la batalla de Filipos, incrementando su poder a los ojos de toda Roma. Por ahora, la unión de Octavio y Antonio servía a un propósito mayor, uno que irónicamente César mismo no había comprendido. En la política romana valía su peso en oro aquello de ten a tus amigos cerca y a tus enemigos todavía más cerca. Acto 2. La ruptura. Tras el triunfo en Filipo llega el reparto de poder. Octavio se queda con Hispania, Marco Antonio con Oriente y Lépido queda relegado a África. Era el año 40 a.C. Octavio regresa a Roma, pero ya no como el muchacho inexperto que partió, sino como un líder forjado en la guerra, sinónimo de astucia, inteligencia y determinación. El matrimonio de conveniencia entre Marco Antonio y Octavia, hermana de su aliado, estrechan la alianza. Todo parecía en orden, pero en la política romana, la calma es a menudo el presagio de la tormenta que está por llegar. Mientras Octavio fortalece su base en Roma, Marco Antonio se dirige al este como encargado de la conquista y pacificación de los territorios del Mediterráneo oriental. Allí se une a Cleopatra para sumar efectivos a favor de sus intereses, pero su fascinación por la reina de Egipto pronto va mucho más allá y ambos inician una relación sentimental que amenaza el poder establecido y especialmente la autoridad de Octavio.
La alianza entre el general romano y la faraona de Egipto, que culminó con el nacimiento de 3 hijos, no solo simboliza una fusión de poder, sino que acrecienta los rumores de sus planes para crear un imperio oriental independiente, con Alejandría como su capital y sus hijos como herederos. Es entonces cuando Octavio, utilizando su control sobre Roma y su influencia en el Senado, inicia la estrategia para romper definitivamente el triunvirato y acabar con Marco Antonio. Mientras tanto, Lépido, desde su posición en África, observa cómo sus antiguos aliados se enredan en una red de desconfianza y rivalidad. Su papel se ha minimizado y su incapacidad para ejercer influencia significativa lo relega al margen de la historia que se está escribiendo. Cada victoria de Marco Antonio con Cleopatra es vista como una afrenta, cada acción de Octavio como una provocación. La guerra es inminente, pero esta lucha tiene un aire distinto. Es personal, es pasional, y tiene el poder de cambiar el mundo conocido. Es entonces cuando Octavio se destapa como el gran líder que ha de ser y emplea para ello 3 estrategias que decantan la balanza a su favor. 1. El uso de la propaganda. Octavio revela el testamento de Marco Antonio extraordinariamente favorable a Cleopatra. Eso le sirve para socavar su imagen entre los romanos, presentándolo como un traidor a la causa. 2. Divide y vencerás. Usó espías para sembrar desconfianza en el círculo más cercano de Marco Antonio, generando tensiones entre sus seguidores leales y aquellos atraídos por las promesas de riqueza y poder en Oriente. 3. Marca personal. Octavio fue un maestro en el uso de la imagen a su favor, mediante actos públicos cuidadosamente orquestados como juegos, festivales y la construcción de monumentos. Cultivó una imagen de líder generoso aliado con las tradiciones romanas, en contraste con la representación de un Marco Antonio entregado a los placeres y costumbres orientales. El escenario está listo para el conflicto final. El destino de la República, el futuro del imperio y el legado de César penden de un hilo. No es solo un enfrentamiento por el poder, es una lucha por la identidad de un imperio en la encrucijada de su historia. La rivalidad entre Octavio y Marco Antonio se encamina hacia su momento decisivo. Acto 3. La batalla de Actium. 2 de septiembre del año 31 a.C. Las aguas frente a la costa griega de Actium se convierten en el escenario de uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia. La batalla naval de Actium no es solo un choque de flotas, es el enfrentamiento de 2 visiones del mundo, 2 futuros para Roma. De un lado, Octavio, el maestro estratega respaldado por el leal Agripa. Del otro, Marco Antonio y Cleopatra, cuyas fuerzas combinadas representan la potencia de Oriente. Las estrategias de Octavio y Agripa se centran en la agilidad y la precisión, utilizando tácticas innovadoras que desorientan a las fuerzas más numerosas pero menos maniobrables de Antonio. La victoria es total. A pesar de ello, Antonio y Cleopatra deciden resistir en Egipto, al tiempo que intentan negociar con Octavio. Pero es inútil. Pocos días después, su infantería es derrotada y los pocos soldados que le quedan se pasan al enemigo. Haciendo honor a su temple de romano, que prefiere la muerte antes de caer en manos del enemigo, Marco Antonio se atraviesa con su espada y las tropas romanas ocupan Alejandría. Abatida por lo ocurrido y tras intentar de nuevo y sin éxito convencer a Octavio, Cleopatra termina con su vida ayudada por un veneno mortal. Tenía 39 años. Octavio ordena que Marco Antonio y Cleopatra sean enterrados juntos y también, para evitar cuestionamientos sobre su poder, manda dar muerte a Cesarión, el único hijo biológico de Julio César, nacido de su relación con la reina de Egipto. En el silencio que sigue a la tormenta, el mundo sabe que ha sido testigo no solo del final de una batalla, sino del nacimiento de un nuevo orden. Actium no es simplemente una victoria para Octavio, es el último aliento de la República y el amanecer del Imperio Romano. El legado de esta confrontación resonará a través de los siglos. Octavio, ahora indiscutiblemente el señor absoluto de Roma, tomará el título de Augusto y se convertirá así en el primer emperador. Su gobierno marcará el inicio de una era de paz y prosperidad sin precedentes que duró más de 2 siglos. La Pax Romana permitió un avance significativo en la economía, las artes, la cultura y la infraestructura de todo el imperio. La figura de Augusto ha trascendido el tiempo convirtiéndose en un modelo de liderazgo y gobernanza. Muchos historiadores lo consideran de hecho el mejor y más importante emperador de Roma, sobre todo por su capacidad para transformar un estado plagado de guerras civiles en un imperio todopoderoso, estable y próspero. Su visión, pragmatismo y habilidad política demuestran que, lo intuyera o no, Julio César no se equivocó cuando selló su destino en su testamento. Epílogo. Personalmente encuentro en la saga de Octavio y Marco Antonio un recordatorio de que la historia es en su núcleo un relato de condiciones humanas. No se trata, por lo tanto, solo de batallas, de conquistas o de estrategias, sino de deseos, de miedos, de amistades
y también de traiciones. La historia nos muestra que detrás de cada gran evento histórico hay individuos con sus virtudes y sus vicios que tomaron decisiones que influyen de una u otra manera en cómo somos hoy. Más allá de una batalla que condicionó la historia, es verdad, la rivalidad entre Octavio y Marco Antonio representa una lección de vida contemporánea. Octavio, con su juventud transformada en sabiduría y su visión estratégica, nos muestra la importancia de jugar a largo plazo para transformar la adversidad en oportunidad. Y también nos habla de paciencia, de planificación en la consecuencia de nuestros objetivos. En un mundo que premia lo inmediato y lo efímero, la figura de Octavio nos recuerda que las verdaderas victorias requieren tiempo, dedicación y sobre todo una visión clara del futuro que deseamos construir. Marco Antonio también nos enseña unas cuantas cosas, quizá no tan loables. Su vida nos muestra que si bien la pasión es un motor vital, sin el contrapeso de la razón y la reflexión, puede llevarnos a la autodestrucción. No sé tú, pero yo tengo la sensación de que hoy vivimos bajo la influencia de los sentimientos y las percepciones que nos quieren imponer más allá de los hechos. La caída de Marco Antonio representa un poderoso recordatorio de la necesidad de equilibrar corazón y mente.